Perfecto. Bueno, también es esto. Aparte de pues, daros toda la información del sistema de cola, intentar, bueno, pues oye, que estamos disponibles para que nos preguntéis cómo podemos adaptar vuestras ejecuciones o vuestros problemas a esa ejecución del sistema de colas, pues también otro de los problemas que habíamos detectado y que teníais era, pues, acceso. Es decir, vale, siempre me yo soy en modo general un usuario Windows, que es lo que tengo en mi portátil, o, bueno, pues como decía Freddy, pues por ahora mismo están las tablets, ¿no? Y tengo una tablet y tengo un Android, entonces, bueno, pues tengo que siempre que instalarme una aplicación extra para, bueno, tengo que conectarme, lo primero, el SSH, tengo que pasar ficheros. Es decir, bueno, pues ya tengo que coger también otra aplicación, que a veces es la misma, como comentaba Pablo, que fuese el MOBA X10, en donde, bueno, pues tengas un poco ya todo metido, pero esa solo la tienes para Windows. Entonces, bueno, uno de los problemas era, pues, simplemente conectarlos. Entonces, hemos pensado que una de las formas de hacerlos es dar proporcionado siempre un acceso vía web. Entonces, este es el caso, por ejemplo, del SSH vía web que os mostró Pablo y que solo necesitáis un navegador, no necesitáis nada más, pues eso lo tenéis disponible en todas las plataformas. Y este caso en concreto es este. Luego otra parte importante, o sea, aquí solo tenéis línea de comandos. No tenéis ningún entorno gráfico. Si vuestro programa ya necesita una terminal gráfica, tiene una guía, una interfaz gráfica en el que, bueno, pues tú tienes tus menús y demás, o incluso tu visualización, necesitáis hacer gráficas, queréis ver alguna imagen y demás, claro, desde aquí solo no os llega. Entonces, bueno, pues también en esta segunda parte de visualización es lo que queremos proporcionaros. Un escritorio remoto también totalmente integrado en lo que es en el navegador. Entonces, bueno, desde aquí mismo lo que hemos hecho está disponible, como os enseñó dentro del portal de usuarios, el enlace, pues tenéis un BIS. Simplemente es lo mismo que antes que era para el FT, por ahora se llama BIS. Y es lo mismo, vuestra cuenta de usuario es siempre la misma y vuestra password. La autentificación dentro del CESGA es común, siempre. Entonces, bueno, exceptuando máquinas que no tengamos totalmente integradas, pero bueno, eso ya os comentaré. Entonces, nada, podéis conectaros aquí. Voy a usar un usuario de test que tenemos. Y entraríais, pues sí, en una terminal. Vale, en la terminal que tenéis habitualmente también, una terminal línea de comandos. Esta es la normal, es lo único que nos proporciona ahora mismo lo que es el Shell in a Box, que es básicamente tener un SSH dentro de lo que es el navegador. Pero aquí podemos hacer algo como esto. Ahí tenemos dentro de esta máquina, del bis.cesga.es, hay dos comandos fundamentales, que es el get desktop, que nos proporcionaría un escritorio remoto. Nos proporcionaría ya una URL a la que conectarnos y nos daría ya un escritorio tipo Linux, gráficos, con nuestras ventanitas, donde también podríamos tener una terminal, pero podemos también un navegador de ficheros y demás. Si le damos, como veis, esa es la salida. Una URL. Voy a hacer... Y bueno, si copiase la URL ahora en el navegador, podría ir, lo voy a hacer ahora. El problema, bueno, pues que aquí por la limitación se me ha cortado y entonces el copy-paste es un poco difícil. Pero reduzco el tamaño. Sé que no lo vais a ver un poco bien, pero bueno, para esto. Y luego tengo otro comando que es desktops, que nos va a decir los escritorios que tengo abiertos. He creado uno y es el que tengo. Alguna prueba, creía que todavía me duraría alguna prueba, pero los escritorios también, si no los utilizáis, se desactivan a las 24 horas. De acuerdo, entonces nada, aquí ahora he reducido el tamaño, entonces nada, pues directamente solo tengo que picar. Ya tengo un escritorio. Un escritorio ahora mismo actualmente muy simple. Esto lo estamos, digamos, lo podéis usar, pero los tenemos todavía en fase beta, entonces lo que veis es solo tenéis un menú gráfico que nos permite decir qué resolución de nuestro escritorio queremos. Claro, podéis ejecutarlo esto como pues nos ha comentado Fred, pues desde una tablet que a lo mejor tienes una resolución muy pequeña, no digamos si ya es un móvil, ¿no? Bueno, pues a vuestro equipo con un monitor impresionante y tal, en que, bueno, pues llegas perfectamente a resoluciones Full HD y cosas de estas.
Entonces, bueno, pues elegís un poco también la resolución. Aquí, pues bueno, voy a dejarla a algo normalito, 1024 por 768, para no, bueno, pues para que se vea un poco grande y no tenga que andar haciendo scrolling todo el tiempo. Vale, y lo único también, como veis un poco las opciones que tenéis, es una terminal y ahora un navegador de ficheros gráficos, que os va a permitir navegar por lo típico, como se utiliza arrastrar, copiar, pegar, el típico que se hace en un navegador de ficheros. Esto. Pero aquí se podría realmente usar cualquier otro tipo de aplicación gráfica. Actualmente, ya te digo, esto es lo que os he proporcionado, pero por ejemplo, esto también es configurable dependiendo de lo que necesitéis. Si siempre, por ejemplo, vale, yo uso siempre una aplicación para visualización molecular, vale, pues no sé, el VMD. Vale, pues la puedes también tener integrada dentro de lo que es el menú. Y este tipo de cosas. Eso también es totalmente configurable ya dentro de vuestro directorio de trabajo. Entonces, bueno, comentaros, pues ya que eso es hacer un pequeño ejemplo. Y aquí tenéis lo mismo, o sea, ahora mismo esto es un frontal, bueno, salvando el acceso al sistema de colas, pero tenéis exactamente lo mismo que lo que tenéis en el frontal del SVG. Estamos trabajando para que pueda servir ya tanto para SVG como para FT2. Pero ahora mismo lo único que está configurado es el frontal del SVG. Bueno, desde el SVG, para el frontal del SVG, también podéis acceder a vuestros datos del FT2. Con las variables un poco de entorno que os había comentado Pablo y demás. O sea, los sistemas de ficheros los tenéis ahí. Entonces tenéis realmente desde aquí accesos a todos vuestros datos. Entonces, bueno, podemos cargar usar una aplicación gráfica. Y pues la que os comentaba, por ejemplo. VMD, que es una de las que tenemos disponibles. ¿Vale? Entonces, uno de los temas también es que estos escritorios, esta máquina de BIS, tiene tarjetas gráficas pues relativamente decentes, las Grid K2. Entonces, las podéis usar, o sea, podéis usar realmente, dentro de estos escritorios podríais usar realmente es la capacidad que os da esa tarjeta gráfica. No solo depende de la tarjeta que tengáis en local. Esto se hace con lo que se llama un tema que es VirtualGL y entonces obliga a que cualquier aplicación gráfica que veáis que va a necesitar aceleración gráfica, digamos OpenGL, que es en el mundo Linux lo normal, pues deba ejecutarse con un comando adicional que tienes que poner delante antes de ejecutar la aplicación, que es en este caso VGL run. Y bueno, pues llamaríamos ya a lo que es el VMD. ¿De acuerdo? Esto es el VMD. Bueno, pues como tengo una resolución pequeña por el proyector y demás, pues ahí ya tenéis perfectamente vuestra aplicación gráfica corriendo. Vale, o sea, ya tenéis todos los menús completos. Ay, espera que no he dejado aquí no me he soltado. La ventanita del VMD, pues la definición, podemos aquí cargar una molécula, todas las opciones de gráficos y demás. Vale, y estáis usando realmente también una tarjeta gráfica NVIDIA K2 bastante potente. ¿De acuerdo? O sea, tenéis acceso, entonces, es lo mismo, cualquier cosa, podéis usar el ParaView, podéis usar cualquier programa gráfico un poco que necesitéis, o si programáis en OpenGL o hacéis cualquier tipo, bueno, pues de representación gráfica, también lo podéis usar. Entonces, de esta manera ya tenéis vuestro acceso también por línea de comandos incluidos en un navegador normal, presente, y también lo que es un escritorio totalmente gráfico, no necesitáis accesible desde cualquier sitio. Actualmente esto necesitaríais VPN. Ahora mismo no, porque estamos un poco en fase beta y no lo tenemos abierto. Entonces necesitaría el VPN, pero la idea es que pues en cuanto lo pongamos bien en producción, el acceso sea igual que el otro, no esté cerrado, no necesitáis la VPN, entonces no necesitáis estar conectados a nuestra red, sino que independientemente de donde estuvieseis, pudieseis conectaros sin necesidad de eso, de tener que instalar el software del VPN, a lanzarlo, a activarlo, que me funcione y me llegue bien y luego aquí. Con este simplemente iría a un puerto que suele estar en el 443, ahora lo meteremos en prueba en el 10443, pero que suele estar abierto en todos los sitios a nivel mundial. Bueno, exactamente, yo
el lunes y el martes estuve de viaje y lo he probado en varios aeropuertos, por ejemplo. La wifi abierta de varios aeropuertos. Y, bueno, a ver, el escritorio remoto tiene sus limitaciones. Está pensado para que os funcione en sitios con un ancho de banda, digamos, decente y una conexión decente. Esto va perfecto, por supuesto, yo no creo que tengáis ningún problema de probarlo dentro de lo que son las redes de las universidades o los centros de investigación, también con una red de casa mínimamente decente, la típica que os pongan R, yo tengo la más barata y va perfecto, no tenéis mayor problema y tal, y lo mismo pues eso, tipo Vodafone. Hombre, pues funciona, con el 4G os va a funcionar también, sin problema, con el 3G, pues un poco. A ver, luego también 3G, 4G, depende el área de cobertura que tengáis, lo mismo con lo que os pasa. Pues el ejemplo este de usarlo desde un aeropuerto, pues vale, si yo estoy solo en el área y ya no sé que me conecta nadie, no me quita ancho de banda para el switcher y me va bien. De repente vienen 20 personas, se ponen a conectar con el móvil y tal, y te va el ancho de banda a la mierda, claro, pues el tema se ralentiza. Entonces, claro, la seguridad, o sea, lo que pretendemos con esto es que, bueno, pues que ya sea desde vuestra casa, desde vuestro sitio de trabajo en la universidad o centro de investigación o una empresa que, pues bueno, a la que demos servicio y demás, que muchas veces no tienen una red, tienen a veces simplemente una conexión como una red normal tipo R, una cosa por el estilo, pues realmente puedan conectarse, no tengan problemas tampoco ni temas de firewall ni temas de VPN, con lo cual minimizas, digamos, las necesidades que tengan de cambio en su red y de configuración y que puedan acceder perfectamente. Obviamente tienes que meter algo que tiene que ir con un protocolo seguro y demás para que, bueno, pues vaya encriptado en HTTPS y demás para, bueno, pues que no sea un mundo abierto y pues te puedan coger la password y demás. Pero al final esto metéis, como habéis visto, estáis metiendo vuestra password directamente. Vale, comentaros aquí un poco solo lo que veis, es las URL. Le voy a poner ahora ya un poco esto para comentaros. Vale, pues las URLs están compuestas como siempre de esto, ¿no? HTTPS, BIS, CESGA es un puerto y luego, bueno, un HTML que va a ser vuestro cliente de VNC, porque esto al final es un servidor en VNC. Y luego hay un token, CESGA BIS, pues y vuestro usuario. Eso siempre va a estar común en el token. Y luego un token, que es algo, digamos que es como la clave, una clave de acceso para esa URL. Y luego además adicionalmente hay otro parámetro que combina dos parámetros, un token y una password. Entonces, si proporcionáis este token, esta URL a otra persona, tiene el acceso. Pensar que esa es vuestra password. Entonces tiene ya totalmente el acceso a lo que es vuestra máquina, vuestro usuario conectado al centro de cálculo. Es decir, o sea, por eso tener cuidado con las URLs que generéis así. Es decir, como veis no son fáciles de copiar, ni memorizar, ni tal. Entonces pero vamos, ser conscientes de si se la dejáis a alguien, estáis dejando como si dejaseis vuestro usuario y vuestra password a una persona. Ese es el tema. Entonces, lo dicho, ya los desktops, los escritorios caducan, entonces, bueno, pues vale, es también por seguridad. Pero bueno, ser conscientes de eso. Luego hay otra URL, que se llama view-only, ¿vale? Es básicamente la misma URL, el token coincide, pero no la parte de password. Entonces, por ejemplo, si quisieseis, imaginaros, este es un ejemplo de uso en que estáis colaborando con alguien. Y entonces queréis, vale, mira, esto es lo que voy a hacer en mi escritorio. Le pasas la URL solo de visión, o sea, él no va a poder interferir con lo que lo podrá estar viendo y cada vez que tú muevas la ventanita o abras un nuevo menú, el otro lo va a estar viendo. Está totalmente replicado, no te puede interferir. Entonces le podéis pasar esto, solo cambiaría la password. Y también sería una manera, bueno, pues a lo mejor también, por ejemplo, de dar clase o algo así, ¿no? Si queréis hacer una práctica pues le pasáis la URL a los de solo visión, ¿no? A los alumnos y demás. Luego, acordaos pues de siempre de cerrar el desktop. Esto es una URL única por desktop. Es decir, una vez que me desaparezca el desktop ya no hay problema. Esa URL ya nunca vuelve a ser válida. ¿De acuerdo? Entonces, nada, pues como tenemos aquí,
Bueno, si cierro ya aquí las aplicaciones y tal, me salgo de Windows y luego, bueno, pues aquí hay un off. Le damos a off y aquí nos dice que ya nos va a apagar el escritorio. Apagaríamos, bueno, tarda unos segundos y ya estaría. Ya no tendríamos escritorios. Esa URL ya nunca vuelve a ser válida. ¿De acuerdo? Entonces, aunque lo hubieseis compartido, por ejemplo, la de solo lectura, pues solo tiene la vida de lo que sería ese tiempo de escritorio. Y si no la usaseis, es decir, si no os conectaseis con ella y no le dieseis actividad al escritorio, lo que os decía, desaparecería en 24 horas. Vale, pues esa es un poco la idea. Entonces, con esto esperamos daros eso, que en el navegador tengáis ya todas las opciones para acceder. No tengáis que instalaros ningún software adicional. Bueno, aquí faltaría una parte importante, que todavía estamos trabajando en ello, que es la subida de ficheros. El intercambio de ficheros desde vuestra máquina local realmente al supercomputador. Entonces, bueno, estamos pensando hemos probado en algún proyecto una solución de un cloud y tal, que es un Dropbox abierto. Abierto me refiero a un código fuente, ¿no? O sea, uno que se puede usar. Entonces, con esa idea sería también tener un cliente de un cloud que pudieseis tener un poco instalado o simplemente otra pestañita más donde tuvieseis el navegador de un cloud y pudieseis, ya subo mis ficheros aquí y eso automáticamente aparezca ya dentro de vuestra cuenta en el CESA. Entonces, esa parte todavía no está, entonces ahí la tenéis que sustituir, pues eso, pues los clientes estilo MobileX10, el SCP, SFTP, el típico, el WinSCP desde Windows o incluso extensiones del navegador, eso sí que hay. Pero esas ya son ligadas a cada versión dentro, pues para Windows y Linux no hay problemas en meter las extensiones por ejemplo, del Fire FTP, por ejemplo. Entonces teníais dentro ya del navegador también la ventanita para pasar ficheros de vuestro ordenador local al CESCA, al FT2, al Finisterrae o al servidor que usaseis. Vale, pues esto es un poco también así rápido de la parte un poco de acceso y en parte de visualización que quería así mostraros. Y luego pues ya vale, comentamos ya un poco de la parte de uso, de la parte de las aplicaciones que hay disponibles y demás. Pues nada, las aplicaciones disponibles las podéis ver en la página web. Actualmente está deshabilitado porque hemos tenido un problema con la base de datos donde teníamos básicamente la tabla de aplicaciones interna y demás. Entonces temporalmente está deshabilitada y si vais a esta URL os va a decir temporalmente deshabilitados, cuando os conectéis usar el comando de módulos que os está diciendo aquí, módulo AV o módulo Spider. Módulo Spider va a ser para el Finisterrae 2 exclusivamente. Y esto lo comentaré un poco. Y con ello os va a dar el listado completo de las aplicaciones disponibles en el correspondiente servidor. Estos dos comandos pueden recibir un argumento. Por ejemplo, yo sé que mi aplicación, os comentaba, por ejemplo, para Vue, ¿no? Pues puedes decir módulo Spider para. Y os va a buscar todas las aplicaciones que empiecen con este para. Entre ellas aparecerá para Vue. Vale, y lo mismo pasa con módulo Avail. Luego veremos un poco las diferencias, un poco por qué cambia el comando en el Finisterrae 2. Que era por este motivo. Uno de los problemas que habíamos detectado y que sigue vigente en el SVG es que, por ejemplo, si queréis usar una aplicación, vale, yo hago un módulo Eloa, la aplicación, ya tengo configurado perfectamente el uso de mi terminal para esa aplicación y para mandar el trabajo, para ejecutarlo. Vale, pero muchas veces necesito más de una aplicación. Y el problema es que en las aplicaciones, los programas, se compilan, dependen del compilador con que lo hayas compilado. Y si son paralelos, tienen esto, dependen también del runtime de paralización que hayas usado. En la mayoría de los casos que nosotros estamos hablando de la versión de MPI. Ya incluso dentro de versión que puede haber, digamos, flavors, ¿no? Dentro, o sea, distintos sabores del MPI, ¿no? Implementaciones distintas. Entonces hay OpenMPI, nosotros tenemos también el Intel MPI, el MPitch y demás. Cada una de ellas no son compatibles entre sí. Implementan el mismo estándar, pero si tú compilas tienes que linkar con las mismas librerías que están realmente en esas distribuciones.
Entonces, ¿esto qué hace? Que cada aplicación tenga una dependencia muy fuerte de las librerías y el MPI con que ha sido compilada y linkada, con las que se ha producido. Entonces, esto es lo que introduce el módulo de Hierarchy. Tú eliges primero qué compilador y qué MPI quieres usar. Y a partir de ahí puedes ver las aplicaciones disponibles para ese compilador y ese MPI. Esa es la idea. Con el comando módulo spider yo busco la aplicación y cuando en la salida final del módulo spider os va a decir para usar esta aplicación tienes estas posibilidades. Bueno, pues tienes una versión compilada con los compiladores de Intel y otra compilada con los compiladores de GNU. Elige cuál de ellos cargas primero y ya la tienes disponible. Vale, eso es lo que introduce. Y eso realmente evita muchos problemas en el tiempo de ejecución. Porque nos habíamos encontrado, y nos seguimos encontrando en SVG, pues eso, usuarios, que configuras la carga de módulos y dices, si yo solo uso 4 aplicaciones, que son las que uso siempre en mi campo de trabajo, pues ya me las configuro siempre en mi profile, vale, los tengo siempre disponibles. Luego, pero bueno, a lo mejor esta me interesa probarla, vale, esa ya no es compatible con lo que tenías, te carga otro compilador. Y muchas veces, vale, hace que la aplicación ya ni cargue y falle. Entonces os dais cuenta enseguida. Pero otras veces, básicamente, el detectar la no compatibilidad hace que se ejecute al principio, pero luego pues falle con un segmentation fault, el programa no vaya, de resultados distintos. O sea, resultados erróneos, sin ningún aviso. Con lo cual, digamos que es un tema en que nos obligó un poco a meter esta, bueno, en teoría complicación. Tampoco es a nivel ya vuestro, es decir, podéis elegir perfectamente con qué compiladores trabajar de inicio. Y bueno, pues eso, y si necesitáis una aplicación y tal, siempre nos la podéis pedir o la podéis instalar vosotros con vuestros compiladores, con el compilador y MPI que habéis elegido. No habría ningún problema. Como recomendación, como habéis visto, vamos hacia una plataforma Intel. Hoy por hoy AMD casi ha desaparecido. Nosotros tenemos todavía nodos de AMD en gran medida en el SVG. Este año se piensan retirar, con lo cual ya no tendríamos nada de AMD. Todas las plataformas son Intel. Entonces, exceptuando bueno, los aceleradores que habéis visto de NVIDIA, pero eso es una programación totalmente aparte. Entonces, nuestra recomendación, siempre que uséis los compiladores de Intel y el MPI. ¿Qué ocurre? Bueno, depende de qué aplicación. Muchas veces las aplicaciones actuales en el mundo Linux se desarrollan, bueno, diría que el 90 y algo, muy alto por ciento, con compiladores GNU. Entonces, claro, con los compiladores GNU tenéis asegurado que funcionan y que compilan. Con los Intel hay mucha compatibilidad, pero no 100%. Entonces, puede también ser problemático que intentéis la compilación con usar los compiladores de Intel y, bueno, pues vuestra aplicación no vaya, no esté soportado el correspondiente estándar o, bueno, pues hay extensiones en todos los lenguajes que en un sitio se han implementado de una manera, en otros han salido. Es lo que cambia un poco las diferencias entre los estándares. Entonces, pues podéis encontrar perfectamente problemas. Entonces, en realidad, a nivel de compilación, en muchos de los casos, es muy dependiente de la aplicación. Pero en la mayoría de los casos, casi la recomendación, mira, si sabes que funciona con los GNU, usa los GNU. El MPI, el Intel MPI, lo podríais usar independientemente de que fuese con los compiladores GNU o con los compiladores de Intel. Es compatible con ambos, con lo cual podéis también usar el MPI de Intel, que es un poco el que recomendamos. También está disponible el OpenMPI. Entonces, bueno, pues eso es en términos medios un poco lo que ha cambiado en el Finisterrae en cuanto a usos de módulos. Lo demás es totalmente similar al SVG. Luego, un poco para ayudaros en cada una de las aplicaciones. La forma más rápida es dentro ya de de la línea de comandos y hay un comando que es el módulo EGEL y la aplicación. La idea, nosotros intentamos mantener dentro de nuestras posibilidades estas guías lo más actualizadas posible. Este año, sobre todo, está siendo realmente un tanto desastre porque realmente todas las infraestructuras que debíamos haber tenido a lo largo de 3 años han venido todas en este año. Entonces, como veréis, pues faltan guías, nos retrasamos con el soporte, digamos que estamos acumulando bastantes retrasos en esto, pero es porque, bueno, pues estamos realmente saturados realmente con la puesta en marcha de todas las nuevas infraestructuras. Y bueno, dentro de cabe, pero por favor, o sea, comentar, dice, oye, esto falta, o obviamente, no dudéis y veis
porque vosotros sois los mayores conocedores de las aplicaciones. Nosotros, en cierto modo, somos, vale, con conocimiento en el tema de computación, pero meros intermediarios en el uso de esa aplicación. La parte científica está en vosotros. Entonces, si veis que, por ejemplo, interesante, no, me gustaría, oye, la guía de uso podría contener esto porque son opciones que se usan muy a menudo y son muy interesantes y estaría bien, pues mira, es que claro, en el grupo de investigación siempre las usamos, estaría bien que las pusierais. Comentarnos, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, estamos totalmente abiertos también a vuestras contribuciones. Es igual que os comentaba Pablo. Si veis cosas, por ejemplo, de, pues mira, se puede usar algún tipo de opción en el sistema de colas que podría ser de beneficio para otros usuarios. Perfectamente, comentarnos y lo intentamos incluir dentro de lo que es la documentación y mantenerlo lo mejor posible dentro de las posibilidades. ¿De acuerdo? Y bueno, en cuanto a los compiladores, lo que os comentaba, nosotros os recomendaríamos el uso siempre que se pueda de los compiladores de Intel y la suite completa de Intel, pero tenéis disponibles los compiladores de GNU. Intentamos siempre tener, por ejemplo, disponible las últimas versiones de GNU. Ahora, la última que tenemos es la 5.3, pero estamos instalando la 6.1. Entonces, con eso esperamos tener cubierto básicamente todos los estándares de programación que necesitaseis dentro de lo que es el mundo Linux y demás. Pero también, si necesitáis algún otro compilador especial por algún motivo, además, no dudéis, nos comentáis y dentro de nuestras posibilidades y el retraso que vamos acumulando en instalación y mantenimiento, pues lo pondríamos en marcha. Y para aceleradores, pues tenemos dos tipos de aceleradores, las tarjetas gráficas NVIDIA y los Intel Phi. Y entonces ahí tenéis perfectamente el CUDA de NVIDIA, digamos que es el programación a bajo nivel, bueno, programación en C que se puede hacer en estas GPUs, y también los compiladores de Portland. De los compiladores de Portland tenemos una licencia limitada que está ligada solo al nodo, a ese nodo interactivo de la GPU, solo va a funcionar ahí. Entonces, para usar los compiladores de Portland tenéis que conectaros a ese nodo. Entonces, pero ahí, por ejemplo, tenéis, pues, digamos, lenguajes en teoría más fáciles de usar dentro de lo que es el PGI. Hay cosas como el CUDA Fortran. El PGI también implementa lo que se llama el OpenACC, que es una programación para tarjetas gráficas a nivel de directivas. En teoría, pues bueno, lo que tienden esos lenguajes es a facilitar un poco el uso y que, bueno, pues que podáis usar la tarjeta gráfica, me refiero a la GPU, de una manera más sencilla. Porque, bueno, pues CUDA es aún es solo C, C++, y bueno, digamos que su curva de aprendizaje es grande. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, también comentaros esto, que dentro de lo que es de Intel tenemos todo el Parallel Studio completo, es decir, también con todas las herramientas de profiling y demás. ¿De acuerdo? Y bueno, para opciones. A ver, nosotros, aunque si veis el módulo GEL, os intentamos dar unas opciones que en general las ponemos agresivas. O sea, es decir, claro, porque a nosotros nos interesa que uséis los procesadores, digamos, de la manera más eficiente. Pero claro, hoy en día, tened en cuenta que las optimizaciones que introducen los compiladores influyen directamente también en la precisión de los cálculos. Es decir, compilaciones con distintas optimizaciones dan distintos resultados. Tal cual como de distintos, eso los tenéis en general todas las aplicaciones, pues medianamente mantenidas, vienen con unos tests que se deben pasar de precisión. Es decir, no penséis de que yo me compilo, ejecuto y eso ya es perfecto. Habitualmente lo es, o sea, no hay ningún problema, tienes una aplicación y habitualmente es como debe funcionar. Pero en un mundo de aplicaciones científicas, con programas con cientos de miles de líneas de código y demás, es conveniente siempre pasar test de verificación de resultados. Ese es el detalle. Entonces, las que ponemos nosotros son agresivas porque queremos que se use el procesador de una forma muy eficiente. Pero a lo mejor vuestro programa demanda a que bajéis esas optimizaciones. Entonces, bueno, en este documento, es un documento de 6, 8 páginas. Además, no tenéis toda una referencia a la optimización y los niveles de optimización para poder usar los compiladores de Intel. Eso incluye también el tema del Xeon Phi. Entonces, por favor, echarle un vistazo antes de esto, si sois desarrolladores y compiláis, echarle un vistazo para ver cuáles son las opciones que disponéis, las más convenientes, cuáles, por ejemplo, si tenéis problemas de precisión, cuáles afectan a la precisión y demás. Entonces, a partir de ahí,
eso es lo que vamos a usar nosotros también para hacer recomendaciones. Obviamente, siempre nos podéis preguntar. No hay ningún problema. Pero básicamente es el que, digamos, nosotros los tenemos bien aprendido. Luego sí, puedes mirar un poco más allá los manuales y ir a foros y demás, ¿no? Pero, y bueno, tenemos también el soporte de propio Intel respecto a los compiladores. Pero este suele solucionar pues probablemente el 80-90% de los problemas a nivel de compilación. ¿Vale? Entonces es un documento bastante fundamental. En cuanto a GNU, pues también está, a ver, hay una serie, pues nosotros lo mismo, si veis el módulo de GEL, os ponemos unas opciones medio recomendadas, pues que intentan sacar máxima optimización siempre de los códigos. Entonces, bueno, no dejan de ser relativamente agresivas. Entonces aquí no hay una guía rápida, es lo que pasa en el mundo libre, pues, bueno, pues hay documentación, el CCC está muy bien documentado, pero bueno, en general, lo que al final muchas veces, si está bien documentado, lo que tiene la primera visión es que te abruma toda la documentación que tiene y tienes que buscar en ello y tal. Os comento, pues bueno, ahí está, en esta URL está básicamente la documentación online, que podéis ir también, hay una parte de optimización dentro del GCC. Y luego, bueno, dentro de lo que es Gentoo, que es una distribución de Linux que recompila todos los paquetes, siempre hay también ahí en ese wiki pues unos flags que consideran seguros, ¿no? ¿Y cómo obtener estos flags? Entonces, bueno, pues si es esa URL, pues ahí tenéis un poco entre medio. Bueno, puedo empezar con estos flags seguros, que no son muy optimizados, y ir mejorando e introduciendo otros niveles de optimización a nivel de mi aplicación. Lo mismo con los compiladores de Portland. Tenéis una documentación. Dentro de esa documentación también hay un guía rápida del uso de los compiladores de Portland, que es la primera que os recomiendo. Esa es parte de un capítulo. Vamos, es un capítulo dentro de la documentación. Entonces es lo primero que os animo a que miráis si vais a usar los compiladores de Portland. Compiladores de Portland, básicamente, nosotros recomendamos, también por la limitación de la licencia, que lo uséis básicamente si pensáis usar aceleradores. Pero tampoco hay ningún problema que los uséis para si necesitáis compilar cualquier otra aplicación. Tenéis que, eso sí, hacer una sesión interactiva siempre al nodo de GPU, que es donde tenemos la licencia válida de los compiladores. Vale. Y nada, con esto rápido, pues con toda esta serie de un poco de herramientas de desarrollo tenéis básicamente todos los estándares soportados dentro de lo que es el High Performance Computing, ¿no? El HPC y lo que es bueno, pues nuestros sistemas de cálculo, ¿no? Y luego, un pequeño inciso, también en recomendaciones. O sea, dentro de toda la suite de Intel están sus librerías matemáticas, que son las Intel MKL. Eso incluye las BLAS, la PAC, o sea, todo el soporte de álgebra lineal, transformadas de Fourier, algunos solvers extra, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos toda nuestra infraestructura durante este año va a ser Intel, o sea, son procesadores Intel. Entonces, estas son las librerías que han desarrollado los propios, o sea, directamente desarrolladores, directamente en contacto con la gente que hace la arquitectura del procesador. Entonces, en promedio, a ver, hay situaciones donde puedes tener librerías que sean de un pequeño rendimiento mejor que las MKL, pero, por ejemplo, si ya miras en temas de paralelización, en cuanto metas a nivel de usar todos los cores, esta es la librería a usar. En ese sentido. Entonces, lo bueno de esta es, dentro de los compiladores de Intel es muy sencillo de usarla, o sea, de linkar con ella y trabajar con ella dentro del compilador, no hay ningún problema. Una opción -MKL y ya tengo linkada. Si mi programa hace uso de unas BLAS, la PAC, ScalaPAC, FFTW y demás, ya está, no tengo que preocuparme de nada. -MKL, ya está. No tengo que andar poniendo 4 o 5 librerías y demás. Ya está, ya lo tendríais. Ya compilaría y os linkaría con las correspondientes rutinas de la MKL. Entonces, la recomendación mucho más importante en las plataformas que tenemos es usar la librería matemática optimizada. Mucho más importante que el compilador. Podéis usar perfectamente también el GCC, los GNUs, Fortran y demás. En Fortran, bueno, hay alguna diferencia más dependiendo dependiendo del programa. Si tu programa, su ejecución se basa fundamentalmente en el uso de librerías, sin duda
que es lo que pasa en la mayoría de ellos, sin duda el que pongáis la MKL es la mejor optimización. En el GNU, pues bueno, Intel a nivel de Fortran, Intel todavía, el compilador de Fortran de Intel le saca un rendimiento bastante mayor a lo que es el GFortran. A lo mejor un 20-30% de diferencia. En C depende de la fase de la luna, o sea, depende totalmente del programa. Puede que haya alguno que te vaya mejor, otro peor. Con Intel, en teoría, a ver, lo que se dice es que si usas en Intel las opciones por defecto, siempre obtienes un poquito más de rendimiento que el GCC en opciones por defecto. Pero en realidad luego nosotros nos encontramos de todo caso. No podemos deciros, recomendaros, no, tenéis que usar el compilador de C y de C++ con Intel. No, es más, o sea, el compilador de C++ es mejor el de GNU, hoy por hoy. A ver, varían con las versiones, o sea que, pero... Entonces, por eso, pero lo que sí, sin duda, la recomendación fundamental es librerías especializadas y compiladas para la arquitectura en la que vais a ejecutar. Entonces, es fundamental, si vuestro programa de cálculo se basa en estas librerías que os comento, que las uséis. Esa es la optimización principal que podéis hacer. Y es enseguida, muchas veces, es que aquí ya hablamos de no usar, por ejemplo, una BLASTLAPACK del sistema. Aunque ahora ya están introduciendo en casi todos los Linux, las Atlas y demás, algo un pelo más optimizado. A usar las MKL vas a 2 o 3, o sea, multiplicas por 2 o 3 el rendimiento. O bajas, o divides por 2 o 3 el tiempo de ejecución de tu trabajo. Y si si tenéis mala suerte y estáis usando solo, ya no usáis las Atlas del BLASTLAPACK, y si no usáis las BLASTLAPACK que vienen genéricas, hablamos ya órdenes de magnitud. Esa es la diferencia. Por eso es fundamental realmente este uso para lo que son las arquitecturas. Y nada, bueno, os voy a hacer así una cosa rápida y tal de demostración. Pues bueno, aquí hay, quiero pensar en esto, pues bueno, como compilación, lo que es unos ejemplos de compilación con CPU. Entonces, aquí por ejemplo veis lo que es el módulo EGEL de Intel, el módulo EGEL de lo que es las MKL y el módulo EGEL de lo que es las MPI. Así, a término rápido, ¿dónde me he ido? Aquí. Si nos volvemos a la terminal que teníamos abierta aquí, nos salimos de BIS y nos conectamos a LFT. Es FT, ¿verdad? No FT2. FT. Vale. Aquí preparé toda una serie un poco de pequeños... No se ve mucho. Vamos a aumentar esto. Vale, para que tengáis esto, bueno, pues hay unos pequeños... pues pequeños ejemplos para compilación, tanto en la GPU, en el FI, en la CPU normal y tal. Entonces, bueno, pues no sé, porque ya estamos ahí justamente en el tiempo. Casi a lo mejor hacer... Bueno, vale. Acelero y no me voy a meter especialmente en la parte de CPU y simplemente voy a mostrar las cosas nuevas que son de GPU en ASFIX, pero en cuanto, pues hombre, procesemos un poco el material del workshop, os lo dejaremos disponible y que podáis probar perfectamente todos estos códigos si queréis como arranque. Así como rápido, compilación CPU, sobre todo para ilustraros esto. Si yo ya cargo Intel y MKL, bueno, ya sé lo que vemos también, mira, pues cargamos el Intel MPI. Con esto ya tenemos básicamente para compilar casi cualquier programa disponible para entornos de HPC, ¿no? Entonces, bueno, voy a compilar un ejemplo que es el ejemplo de uso de ScalaPack. La ScalaPack es la PAC paralela. O sea, el tema, una función de álgebra, vamos, un conjunto de funciones de álgebra lineal, pero que
que se pueden ejecutar en paralelo, paralelizadas con MPI. Las MKL normal están paralelizadas también en OpenMP, vía hilos. Ese es el tema. Pero bueno, la escala PAC como el ejemplo más complicado. Incluso dentro de la escala PAC tendríamos la posibilidad de ejecutar en híbrido, que se llama. Ejecuto, básicamente la escala PAC, lo que hago es álgebra lineal, ¿no? Yo tengo mis matrices, lo que voy a hacer es una descomposición de dominios. Es decir, parto mi matriz en correspondientes partes y cada una de esas partes la va a ejecutar el correspondiente procesador. Pero a su vez, esa ejecución del procesador podría ir en múltiples cores. Entonces ya sería lo que sería el tema híbrido. Entonces, esa sería la parte más compleja, ¿no? Y por ejemplo, pues, hombre, este es un ejemplo pequeño, no tiene sentido meterle cores dentro, es decir, pero se podría hacer en la ejecución. Pero como veréis, la compilación es muy sencilla. El ejemplo que tengo de escala PAC está en Fortran, pues lo que voy a usar y como es paralelo en MPI, pues MPI Fort, que es el compilador de Fortran de la suite de Intel. Vale, esto es la escala PAC, está incluida en las MKL. Pues simplemente la opción de MKL. Tiene una pequeña complejidad, esto está usando MPI. Entonces le tengo que decir a las MKL que quiero la versión cluster. Esto solo es si necesitáis realmente eso, la compilación usando escala PAC, o usando algo que dentro de algunas librerías paralelizadas hay otras, ciertas FFTV también están paralelizadas dentro de lo que es la suite de MKL, vamos, de las librerías de MKL, con lo cual esas partes que están paralelizadas en MPI, pues si queréis usarlas, pues menos MKL igual a cluster. Vale. Y luego pues ya, no le estoy poniendo, no le voy a poner opciones, podríais ver opciones de optimización, pero el test es simplemente la ejecución de la librería de escala PAC, por lo cual no tiene ningún sentido tampoco meter opciones. Las opciones, la propia librería ya está bien compilada. Entonces no voy a eso. Y pues es sample escala PAC. Vale. Ya está. En teoría, si esto lo comparáis realmente con lo que llevaría la línea de compilación dentro de lo que es, pues, si tengo que, por ejemplo, usar GNU, ¿no? Y no tengo MKL, tendría que tener las BLAS-LAPACK, una implementación de BLAS-LAPACK. Atlas. Atlas ya me llevaría a tener una librería para el LAPACK, otra librería de Atlas para lo que implementan las BLAS. Aparte de eso, necesito la librería de escala PAC, la tengo que poner también. Y aparte de eso, otra librería de comunicaciones. Con lo cual, el chorro realmente de compilación me va a 2 o 3 líneas. Esa es la diferencia. Entonces, nada, aquí, si lo veis, pues me habrá salido mi programa A.out, porque no le he dado un nombre, ¿no? Entonces, pues assembler output, ¿no? Y listo, y ya lo puedo ejecutar. ¿Y ahora cómo lo ejecutamos? Pensad que este es un programa paralelo. Entonces, necesitamos, pues dentro de lo que es el Finisterrae, lo podemos ejecutar, bueno, pues podemos hacer un script que sea en SBash, donde, como comentó Pablo, pues ponemos los recursos. Pero solo necesito 6 procesadores, es lo que está pensado este ejemplo, con lo cual espero que estén disponibles y no tengo que esperar. Intento ejecutarlo en interactivo. No, a ver, me explico. Voy a mandarlo al sistema de colas, pero voy a mandarlo vía srun, con lo cual el srun se va a quedar esperando en mi prom de usuario. Eso es lo que diríamos, en realidad lo estoy ejecutando en los nodos remotos. Entonces, pues hago srun, tengo que pedir un tiempo, pues una parte obligatoria para la ejecución en el sistema de colas. Solo quiero 6 procesadores, me llega con la partición por defecto, que es la Cinchares, no quiero salir de nodo. Pero bueno, podríamos adquirir, no sé si estarán, yo creo que sí habrá. Espera, vamos a hacer un vistazo rápido. La opción de ver la partición con P, ¿no? Menos P. Menos T y ver los que están bien. Ah, y eso. Menos T y del, vale, exacto. Era menos T y del, ¿no? Menos T espacio. Vale. Bueno, tengo 61 nodos disponibles. Esto está perfecto. Para mis 6 procesos me llega perfectamente. Entonces, pues nada.
Es un trabajo muy corto, con lo cual, con que pida 10 minutos de tiempo, más que suficiente. Y son 6 tareas, entonces 6 procesos MPI, menos N. Y bueno, puedo hacer como... Puedo especificar que se ejecute, como tengo tantos nodos disponibles, que se me ejecuten 6 nodos. Es más gastar el tiempo, pero vamos, es un trabajo corto simplemente para ejemplo. No es lo recomendado. No es que para nada es recomendado que uséis eso. Como aquí de una manera rápida, como solo tengo 6 tareas y pongo el número de nodos igual a 6, sé que me va a meter una en cada uno. Ahora, si por ejemplo tuviese 12, Slurm hace digamos, por defecto, un reparto, digamos, bastante extraño. Entonces, te va a meter el primer proceso cada uno en uno de los nodos y luego empieza a llenar cada uno de los nodos. Entonces, si hubiese pedido aquí 12, con 6 nodos, el problema que tendría es que tendría en 5 nodos un proceso y 7 nodos. Un poco, no sé de dónde deriva un poco ese defecto, por qué lo hace. Supongo que estará derivado un poco de la programación de llenado de debajo o algo así, pero es la opción por defecto. Pero aquí podrías especificar otra opción, que es la de número de tareas por nodo. Entonces, con eso va a meter las correspondientes tareas por nodo. Entonces, eso os recomiendo siempre que lo hagáis. O sea, y en muchos casos, lo que podría hacer es poner la opción de el número de tareas por nodo 1 y me iba a asignar 6 nodos. Sin necesidad de usar el número de nodos. Vale, nada, ejecuto mi programa. ¿De acuerdo? Esto la parte también es buena. O sea, aquí no tenemos, en el Finisterrae no hay MPROM. No, a ver, lo bueno, SSTIR existe, pero no os aconsejamos, no está para nada soportado. Es decir, en tiempo de ejecución de cola. Si a lo mejor reserváis, queréis hacer alguna prueba por algún motivo, reserváis un nodo, podéis usar los MPRUs como vienen como tal, pero lo soportado es que todo vaya con ese run. Ese run es lo que va a sustituir siempre a los MPRU. Entonces todo, ya está, no necesitas más. Ya voy aquí llamando a la ejecución y como veis estoy usando directamente el binario. Vale, perdón. Como uso más de un nodo, tengo que decirle la partición. Que quiero la partición de 100 nodes, que me da los nodos en exclusiva y me permite usar más de un nodo. Como veis, me bloquea el en teoría yo creo que había aquellos 61, no debería tener que esperar mucho. No sé que en este rato que he estado aquí hablando un poco se hayan llenado por algún motivo. Pues vamos a hacer un Ctrl-Z background. Y así lo he dejado en el fondo lanzado y no me bloquea. Bueno, empezó. Lo que estáis viendo aquí es la ejecución. Hacer la reserva y hacer el bueno, pues esto ha ejecutado, bueno, es una resolución de sistema de ecuaciones y tal, que por la correspondiente librería de la PAC, a la PDGSV, y nada, pues también pues, comprueba la solución y que me dé la normalización de ese residual, vamos, y que sea correcto. Aquí comentaros pequeñas cosillas, ¿no? Esto se ha ejecutado en MPI. Todo esto, nosotros tenemos el MPI por defecto configurado bastante, ¿cómo decirlo?, verbose, porque así siempre da la información de dónde se está ejecutando, qué protocolos de comunicaciones usa y demás. Pero bueno, en general para vosotros también es que veáis esto. Se nos ha ejecutado cada uno en un nodo. El nodo es, aquí las nominaciones empiezan con C y un número, pues bueno, que corresponde, si bajáis ahora a ver el Finisterrae, pues corresponden con armario y dentro del armario chasis y dentro de ese el número de nodo. Entonces, pues, como veis es esto. Ha usado, nos dice qué PIZ ha usado en cada uno de esos nodos y ha ejecutado. Vale, pues es, en cierto modo esto es la parte interesante de Slurm. Con esto, pues como veis, es, bueno, yo creo que es sencillo llegar a ejecutar perfectamente lo que es un programa paralelo.
Bueno, bueno, ahí es un poco la parte de esto. Antes de meterme un poco con la GPU y el FI, comentaros un poco de nuevo un tema de la visualización remota. Tenemos dos opciones, las que os he enseñado, el escritorio remoto, ahí ya no voy a volver a entrar. Pero también tenemos otra parte de la plataforma de visualización, le hemos dedicado también a intentar dar un servicio para Windows. Entonces, también os podemos proporcionar escritorios remotos, en realidad son más bien máquinas virtuales, pero podéis acceder a ella de manera acelerada, del mismo estilo, un poco diferente, no está integrado dentro del navegador, pero a una máquina Windows. El tema es que, bueno, pues esto es realmente un cambio enorme para nosotros en el sentido de que toda nuestra infraestructura de autentificación, usuarios y demás está en el mundo Linux. No tenemos dentro del centro nada de el Active Directory, ¿no? O sea, que es lo que maneja la autentificación, por ejemplo, en lo que es en Windows. Entonces, está costando implementarla. Aparte de, bueno, pues estar limitados ampliamente, pues porque Windows pues, lleva una licencia, la licencia limita también el uso, y Windows tiene una peculiaridad, aunque es multiusuario, solo un usuario realmente puede estar conectado cada vez. O sea, no podéis estar conectados dos o tres usuarios a una máquina virtual. Bueno, a una máquina ni a un escritorio. Si usáis escritorio remoto en Windows, si te intentas conectar, vale, pero viene otro e intenta conectarse a la máquina y dice, no, ya hay alguien conectado, chao, no te dejo o echo al otro. Si tienes las dos opciones. Entonces, bueno, esas diferencias nos están llevando realmente a un problema de integración. Entonces, lo tenemos para que, bueno, en esos casos que tengáis una demanda, vale, que nos han llegado casos. Yo tengo muchos casos sobre todo ligados a visualización. Tengo aplicaciones que ya están bien, bueno, pues que están ligadas a veces pues a una correspondiente infraestructura, me refiero a un espectrómetro, a una correspondiente infraestructura experimental de laboratorio y, vale, necesita recursos para ejecutarse. Entonces, bueno, en muchos casos, en general esas aplicaciones son muy de visualización. Siempre sacan gráficos, sacan pues incluso modelizados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues pensar que podemos dar una solución, bueno, pues espera, el equipo que nos han puesto no llega, no me permite hacer esto, podemos darlo. Porque dentro de lo que pasa de esta solución es muy versátil y es sencillo y entonces se pueden exportar puertos de una máquina a otra, incluso el USB que pincháis en vuestro portátil, pues lo podríais ver en una máquina virtual remota, en el escritorio. Entonces, en esto estamos muy limitados, entonces, pues si necesitáis algo así, si veis que, oye, necesito ejecutar en Windows sí o sí, por la razón que tenga, que sea, y me veo corto de recursos, ya no me llega. Entonces, bueno, pues comentarnos el caso y si creo que sí os podríamos dar una respuesta de dejaros una máquina de estas, bueno, pues lo usáis en cierto tiempo, hacéis el trabajo y listo, vamos. Esa es la idea. Entonces no me voy a meter más porque dentro de lo que es esto, no tenemos solo eso, disponible bajo petición y bueno, pues para el caso concreto, porque ahí tenemos que ir dando, digamos, máquinas para una máquina o un usuario. Vale, este es un ejemplo, básicamente. Yo aquí lo hice de la captura desde mi escritorio, yo trabajo en un escritorio con un portátil en Linux y tal, pues en un lado está Linux y ahí dentro de aquí pues ejecuto un Windows y dentro del Windows pues una aplicación gráfica. ¿De acuerdo? Y pues si la vieseis, pues igual que hemos hecho con esto, pues se mueve perfectamente y tal. El cliente, que es el Citrix Receiver, es lo mismo, está disponible para todas las plataformas. Entonces esto, por ejemplo, funciona también perfectamente en una tablet. Entonces, bueno, perfectamente, salvando todos los problemas que puedas tener en una tablet y el teclado y todo el tema pues del touchpad y todo este tipo de cosas. Y como me manejo, pues claro, los eventos, cada una de las cosas, pues se transforman en eventos que tienes que hacer con el dedo y tal. Eso hace que digamos, pues bueno, sí, que estés acostumbrado. Mi hijo enseguida pilla los eventos del móvil y la tablet que hacen, pero vamos, a mí me cuesta todavía pasar del Windows normal y el menú y pico y clico a que esto se me transforma en apretar más, menos, arrastrar. Pues esa es. Pero vamos, funciona perfectamente y esto también está muy optimizada y os permitiría también funcionar incluso con redes de baja, vamos, de alta latencia y de bajo ancho de banda. Entonces, bueno, esto es lo que aquí avanzo, realmente es la solución que teníamos en el SVG. Bueno, seguimos teniendo un poco, que va vía compute,
dentro del compute nos arrancaría un VNC y a ese VNC ya os podríais conectar con el cliente de VNC. Eso está en el portal de usuarios, tenéis una pequeña documentación de esto, de lo que teníamos soportado hasta ahora, pero esto va a estar ya cambiado totalmente con el acceso a vía escritorios remotos vía web. ¿De acuerdo? Que es el que os he mostrado antes. Y nada, vamos un poco rápido hacia lo que es la NVIDIA. Con NVIDIA, el uso de NVIDIA va ligado a CUDA, o lo que os comentaba un poco con el tema pues PGI y los compiladores. Y luego dentro del Intel PHY, siempre los compiladores de Intel. Ahí ya no hay alternativa. Bueno, GCC admite cierta alternativa, pero ahí sí que, o sea, para usar el PHY, que es ya el procesador totalmente específico de Intel y muy concreto ya para cálculo, solo compiladores de Intel. Bueno, esto comentado rápido, dentro del universo de CUDA también pensar que no es comentado, es difícil programar en CUDA, pero es fácil usar las librerías. Entonces, si os encaja alguna librería de todas las que realmente NVIDIA publica y demás, pues, o sea, echarle un vistazo y puede ser que realmente os sea fácil, o sea, una aplicación, hacer una aplicación que os sirva dentro de lo que es el uso de tarjetas gráficas. Si podéis usar una librería, mucho mejor. Y nada, pues aquí un poco los pequeños ejemplos de uso. Comentaros una cosa, podéis en CUDA, o sea, para el uso de GPU, o tanto para el PHY, para la compilación, no necesitáis hacer una sesión interactiva al correspondiente nodo de GPU, o de acelerador, o de Intel PHY. Podéis también compilar en el frontal, obviamente. La ejecución no os va a funcionar, porque en los frontales no hay ni GPUs ni Intel PHY, con lo cual para ejecutar sí que necesitáis. Entonces, bueno, están hechos los cómputos para que vayáis ahí y tengáis las dos cosas, unas visiones, unas compilaciones y unas visiones rápidas. Esa es la idea. Entonces, bueno, comentaros un poco esto, ¿no? Bueno, lo vemos un poco ya en vivo y en directo. Pues aquí tengo dos ejemplos, básicamente un ejemplo pequeño que simplemente hace una interrogación de qué tarjeta tengo y qué características de las tarjetas tengo. Entonces ese es el device query. Y bueno, aquí he puesto para tener rápido los comandos un poco a usar y recomendar, ¿no? Lo primero, para usar CUDA, pues hay que cargar, bueno, cargaríamos aquí el módulo de CUDA. Como veis, no me equivoco, tengo todavía cargados los compiladores de Intel. No hay incompatibilidad en que usar CUDA a la vez que los compiladores de Intel. Porque CUDA puede usar perfectamente también el GCC que viene de sistema. Es un GCC muy antiguo, un Q447, pero podría usarlo. Pero también podría usar el compilador de C++ de Intel, el NVCC. ¿De acuerdo? Entonces lo podríais ver por aquí, ¿no? Ahí he puesto menú try run, que es una opción para que no ejecute y simplemente me diga los comandos que está usando el NVCC. El NVCC simplemente es un wrapper al resto de compiladores. Entonces tiene una opción también que es -ccbin, que nos permite decir qué compilador usar. En ese te estoy diciendo el ICPC, que es el compilador de C++ de Intel. Y puedo perfectamente... Bueno, esto es un ejemplo que viene con NVIDIA y tal, y tienes que meter un include que está en ese directorio. ¿De acuerdo? Podemos perfectamente hacer una compilación. Esto era así, hacíamos copy y paste. Ok. Perfecto. Aquí, como os comentaba, si le doy, me está soltando los comandos que ejecutaría, porque le he puesto la opción esta de try run, ¿no? Si se la quito... Si tenéis problemas, es bastante conveniente siempre usarla para saber en qué momento os ha fallado y demás dentro de lo que es. Pues ya está. Esto ya... compiló, como lo mismo, no le he puesto nombre a la salida del programa, pues el nombre por defecto, .out. Entonces, pues nada, puedo ejecutarlo. Para ejecutarlo, pues lo que os ha comentado también Pablo, ¿no? Tenéis
tenéis estas opciones, ¿no? Siempre hay que especificar que se pide la partición de GPUs, el tiempo que es obligatorio y luego que voy a usar una tarjeta. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En uno de los casos estoy pidiendo una tarjeta exclusivamente y en otro estoy dos. Entonces, este programa detecta las tarjetas que tiene disponible. Entonces, si yo intento ejecutar, por ejemplo, lo que es este programa, así. Ahí, bueno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero, en vez de así, no la pedimos. Bueno, no me he dado cuenta así. Creo que no tengo. Creo que siempre debería estar. Bueno, a ver si tengo suerte. Está disponible. Sí. Esto entra en ejecución. Y me dice, hey, no soy capaz de detectar ninguna GPU, ningún acelerador. Si ya vuelvo a poner el --- GPU. Tendría. Vale, y ahí nos suelta un poco lo que ha detectado el programa, ¿no? Sí tengo una Tesla K80, que son los modelos de GPU que tenemos, y bueno, pues ahí veis la versión del runtime, del CUDA, la cantidad de memoria disponible para la tarjeta y todas las características un poco de la tarjeta gráfica. Que suelta el programa. Y me dice, hey, device 0, tengo un dispositivo. Y ya no hay más. Pero si ya hago también así, es lo mismo, pero vamos a tener un device 1, un device 0 y un device 1. Porque me va a detectar las dos tarjetas gráficas que estoy pidiendo al sistema de colas. ¿De acuerdo? Pues el pass, y como veis, pues aquí este es el device 1, el anterior el device 0. Tendríamos, lo que quiere decir que tenemos dos tarjetas disponibles. Por nodo hay dos tarjetas K80, pero las tarjetas K80 lógicamente se componen cada una de dos tarjetas. En realidad es que, bueno, pues lo que hicieron fue básicamente pegar dos K40 con alguna optimización de paso de uso de memoria conjunta entre ellas y es lo que es. Entonces, pero en lógica, por lógica de programación, se ven como dos tarjetas independientes, cada una de las tarjetas. Y hay dos tarjetas en cada uno de los nodos, con lo cual hay hasta 4 tarjetas de GPU disponibles. Esto pensarlo, por defecto tener en cuenta que en la mayoría de los programas solo usan una tarjeta. Entonces, pensar siempre, bueno, pues te pedís solo una, o sea, no tiene sentido que pongáis 4. En la mayoría de los casos, ser conscientes, exceptuando que vuestro programa use el API para usar distintas tarjetas o, bueno, pues seáis conscientes de eso. Tengo una librería que sí me admite el uso y demás y me permite el uso de las 4 tarjetas conjuntamente. Pero no suele ser lo habitual. Es decir, los programas habitualmente admiten una única tarjeta de uso. Eso es lo que te encuentras. Y si no, tienes que especificar explícitamente o que use opciones o demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Os enseño rápido el QBLAS para que veáis que esto no lo voy a ejecutar. Para ir rápido y simplemente por lo mismo. Ya tengo también disponibles al cargar CUDA, pues me viene también las QBLAS. Entonces tengo ya también una implementación de álgebra lineal dentro ya programadas para las tarjetas de NVIDIA. Y el uso es lo mismo. Simplemente con CUDA y menos LQBLAS. Entonces, entendéis que, eso sí, no todas las BLAS están implementadas en las QBLAS. Es decir, aquí ya hablamos de aceleradores, entonces es otra arquitectura en que no todo funciona. Entonces, solo implementan una serie, un subset de lo que son las BLAS. Entonces, pero bueno, ese subset funciona muy bien, o sea, se va a ejecutar perfectamente. Y es lo mismo, compilaríais y la misma ejecución. ¿De acuerdo? Y si vamos un poco para lo que es el FIG, el Intel FIG, pues aquí quería mostraros
pues eso, simplemente también que se usa igual que lo que es el compilador de Intel, ¿no? Tendría que usar el compilador de Intel y lo único que sí tengo que especificar es -m nic. Todo junto. Y eso ya me va a producir un ejecutable que que está compilado para el Intel MIC. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si probamos este, ya tengo cargado, como visteis, tengo cargado también los compiladores de Intel, con lo cual lo tengo todo. Y bueno, pues justo este es un típico Hello World, el Fortran 90. Esto es el Fortran igual que de toda la vida. No hay... Ay, perdón. Como veis, me sale un mensaje. ¿Por qué? Porque estoy en un frontal. En el frontal no está el runtime del Intel FI. Entonces es lo que nos está diciendo ahí. Hey, cuidado, que no, yo no estoy viendo aquí ninguna instalación del MPSS. Sin el MPSS no se puede usar el Intel FI. Era lo mismo que tener el driver de NVIDIA y demás. Todo al final todo el soporte de esto necesita los correspondientes drivers y demás. Pero compilar se puede compilar. Ah, ok. No sé si el directorio. ¿Qué pasó aquí? No. ¿Qué hay, no? Ah, este no. Espera. Aquí tenemos, yo creo que tenemos un problema precisamente con este pal. Pues mi discurso se rectifica y entonces dime, sí, vamos a ir a un fin. Realmente para tenerlo. Ahí nos faltaría, nos falta arreglar creo que alguna cosilla en este frontal. No sé por qué iba el 3. Pero bueno, este es un pequeño fallo. Vamos a hacer un compute al FI. Vale, ya lo tenemos. Y vale. Y recompilamos. Vale. Ahora espero que no se me quede por nada. No deberíamos tener perfectamente el runtime y también debería estar también esta parte del linker que faltaría en el otro. Pero esa es lo arreglaríamos, ese simplemente era por estar en un frontal que es creo que el 6803, los otros sí lo deberían tener. Como veis, ahora tenemos aquí una .out. Aunque estamos en un nodo FI, en realidad estamos ejecutando en las CPU. Este es un Linux normal. Si intentamos ejecutar aquí .out, me dice que no es un binario compatible. Ese es el tema. El programa sí que es compatible perfectamente. Es un Fortran normal y corriente. O sea, es más, o sea, lo tengo, es el mismo programa que tengo en CPU que eso, no hay nada raro en Fortran ahí. Es totalmente, o sea, no necesitáis cambiar el lenguaje para usar un FI. Pero sí, el binario no es compatible con el normal. En la siguiente generación de los procesadores de Intel, bueno, la siguiente, faltan, ahora mismo está la Broadwell, en avanzado, que tiene que llegar todavía, creo que o ha llegado justo a servidores y tal, y luego la siguiente es la que va a tener ya compatibilidad perfecta binaria entre lo que es el FI, que se ha convertido también ahora ya, se ha sacado el FI que ya no es una tarjeta gráfica, sino que ya es una tarjeta gráfica, un acelerador, sino ya un procesador. Entonces, en las nuevas, a lo largo de este año vais a ver que van a aparecer ya procesadores con 70 y algo cores. Esos son los que se llaman el Night Landing, ese es el Intel FI. Entonces, el usar el Intel FI y demás viene a ser realmente, como os comentó Carlos, no es que dé unos rendimientos mejores que realmente que 2 o 3 nodos, ¿no? Entonces, en realidad no tiene mucho sentido que os preocupéis de la complejidad del Intel FI y ejecutáis muy mal. Pero sí es interesante, si queréis obtener cierto training, prepararos para las arquitecturas que vienen en breve. Entonces, bueno, pues algo muy interesante, no tanto que podéis tener también aplicaciones que pueden ejecutarse muy bien en él. Entonces, bueno, pues
Por eso solo en realidad tenemos 4 de ellos, o sea, no hemos hecho una inversión, pero está preparado más que nada para conseguir familiaridad, para que también tengáis si estáis interesados, tendréis la posibilidad de probarlo. Para terminar, simplemente, perdón, comentaros que para ejecutar tengo que usar un programilla adelante, que es el MIC Native Loves, y el programa. Y con eso ya ejecutaría mi Hola Mundo. O también, para que vieses la diferencia realmente entre la GPU y el MIC es como si tuviese un pequeño clúster enchufado en el slot de PCI Express. Entonces tengo también, dentro de lo que es el host, donde está enchufada la tarjeta, tengo también una red de comunicación con el correspondiente MIC. Cada uno de los MIC corre un pequeño Linux. Entonces puedo ir a los MIC. Ahora mismo estoy en el MIC. Simplemente es el SSH al MIC 0, que es el que me ha dado el sistema de colas. Y está configurado para que compartan los home. Entonces, como veis, vale, estoy en el home, tengo también, es el mismo, perdón, esto es taller. Taller FT2 y es lo mismo, ahí ya tengo compilado, vamos, lo compilé justamente antes. Y lo puedo ejecutar ya directamente desde el file. Como veis, ahí está mi a.out y ahora ya no necesito nada. Es nativo. ¿De acuerdo? Podrías... A ver, no está configurado actualmente para que realmente hicieseis la compilación en el MIC, porque podríamos hacerlo. Es decir, simplemente sería configurar que se usasen los compiladores de Intel dentro del MIC. Pero, por ejemplo, no está ahora mismo configurado. Podríais hacerlo a mano, la típica source del script de configuración de los compiladores de Intel. También podríais compilar dentro del FI, pero no lo recomendado. Lo recomendado es que el FI se use solo para ejecutar. ¿De acuerdo? Pero como veis es como un mini Linux dentro del host donde estás enchufada la tarjeta. ¿De acuerdo? Nada. Pues eso básicamente. Luego, comentaros aquí, así ya rápido, tengo también un test de la PAC que se podría compilar como os comenté, simplemente con la acción menos MKL y ya está. Ya tendría la PAC y yo tendría también un ejecutable. Y también, si esta opción, ¿no? Y no pusiese menos MMIC, y usase las MKL cualquiera, si tengo un problema suficientemente grande, puedo usar lo que se llama el offloading automático. Es decir, por una variable de entorno, tengo que acordarme un poco, MKL off, creo que algo así, igual a 1, igual a la rutina de BLASLAPACK que quieres hacer el offloading, podrías decirle que esa rutina, solo de tu programa, se ejecutase en lo que es en el feed. Entonces, esto está bien si tenéis un caso de un programa en que tenéis una ejecución realmente grande, que permite mucha paralización de esa rutina. No tenéis que hacer nada, ni recompilar, ni nada. Simplemente una variable de entorno, pasaría los datos, ejecutaría en el feed, lo devolvería de vuelta al programa de que está ejecutándose en la CPU y seguiría continuando. ¿Qué ocurre? Esto es interesante si realmente el tiempo de cálculo, tenéis algo muy grande que va a tardar mucho en calcularse, porque el tiempo de paso de memoria de lo que es la CPU al MIC es grande. Entonces, si es una ejecución de una matriz pequeña, 1000 por 1000 o algo así, olvidaos, no vais a tardar más si metéis el offloading automático que en realidad en ejecutar el esto. Entonces, teníamos una estimación y más o menos en tamaños, por ejemplo, una multiplicación de matrices, que empezaba, ¿te acuerdas, Carlos? Creo que sobre 6.000 o 7.000. O sea, una matriz de 6.000 o 7.000 elementos, entonces el tiempo de cálculo ya compensa realmente el tiempo de transporte. El tiempo de comunicaciones entre lo que es el host y el MIC. Entonces eso funciona bien. Entonces, es en los casos. Si no, ya volvemos a un uso similar que es a las GPUs. Tienes que tener tus propios kernels a los que puedes hacer offloading de los kernels correspondientes y es la programación muy similar Vale, es el mismo lenguaje, no cambia, pero sí es similar totalmente en concepto a lo que es la GPU. Vale, y con esto un poco
creo que si tenéis todavía tiempo y no muchas ganas de comer y queréis hacer la visita al Finisterrae 2. Ah, mira, eso, tenemos que haberlo entregado antes. Sí. Nos ponemos en la puerta y os damos también el certificado o irnos pidiéndonos. Si alguno quiere ir abajo, pues espera un momento y vamos rápido a verlo. Sí.